Hola, soy Fran Vega Pita, de Soberanía Ciudadana. En realidad refiero a la plataforma solo por referencialidad, pero me dirijo a todos los ciudadanos de una manera más bien coloquial, como ciudadano más, no como plataforma. Obviamente la cuestión que nos trae es la pandemia en España, y más que la pandemia, la hecatombe que estamos viviendo en España. Nosotros el día 24 de marzo publicamos un informe que refiere a todo lo que se debía hacer bajo estricto sentido común y que no se ha abordado y no se abordará, por desgracia, por la propia naturaleza de los sujetos que hoy por hoy están en el gobierno de España. Los señalamientos que hicimos no son únicos. Hemos visto que todos los ciudadanos, bajo asociaciones, de manera incluso individual, se han manifestado concisamente sobre qué se debería hacer para atajar la pandemia. Sin embargo, esto no ha sido oído ni será oído por las instituciones. Las razones son muy elementales, pero habría que extenderse mucho sobre ellas. Así que vamos a atenernos a lo que realmente nos importa. La hecatombe que nos está matando y que en cualquier momento toca a nuestra puerta tanto el contagio como el fallecimiento de familiares. Eso no lo podemos permitir. Estoy seguro que todos los ciudadanos de España, uno por uno, y cuando hablo ciudadanos de España digo los que soportamos la gobernación, estamos de acuerdo en ello. Bien, este gobierno no ha hecho nada. No me estoy refiriendo a esta cuestión desde puntos de vista políticos. Nos daría exactamente igual la procedencia política de un gobierno si toma medidas tangibles y reales que resuelvan la situación y que hubiesen atajado a tiempo, evitando muchas muertes que se han producido que se podían haber evitado. Esto no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? En primer lugar, no ha habido una campaña activa. ¿Cómo definimos campaña activa? Una campaña donde realmente haya un procedimiento constante en la calle para diezmar o para erradicar la pandemia. Esto no ha sido así. Podemos hablar de una campaña pasiva también, pero en nuestro caso ni siquiera lo consideramos así. No ha habido ninguna campaña, así de claro. Las supuestas medidas que la gente aplaude, tanto aplaude en las ventanas, a eso nos referiremos más tarde, del gobierno, se pueden sintetizar en 5 pautas. 1, el confinamiento. El confinamiento en las casas, en primer lugar, si diera resultado todos estaríamos de acuerdo y somos los primeros que incluso sin dar resultado lo hemos respetado por un problema legal. El confinamiento ha sido impuesto. No ha sido una imitación de lo que hacen los demás países, pero cada país tiene su realidad y dentro del confinamiento tiene su propio programa de atajamiento, perdón que invente esta palabra, de la problemática. Sin embargo, España no. En el confinamiento, simple y llanamente, no se está haciendo ningún tipo de control preventivo. La mayoría de los casos de contagio se dan en el confinamiento, se dan cuando afloran las patologías propiamente. ¿Qué sucede cuando la mayoría de esas personas, muchas de ellas con una situación médica muy delicada en sí misma, les es diagnosticada la enfermedad? Pues prácticamente que ya es tarde. Y la mayoría de las muertes están ocurriendo por esta dejadez, por esta desgracia. En segundo lugar, después del confinamiento, la otra medida que ha hecho este gobierno es dejarle este marrón, perdonen que me exprese consuetudinariamente, pero no hay otro término, dejarle este marrón a una sanidad, al sistema regular de la sanidad, al sistema regular de la sanidad, solo la sanidad pública.
Ya sabemos, todos queremos a la sanidad pública y sabemos los problemas que hay. Y todos queremos implementar medidas para resolver y arreglar, fuera de la pandemia, antes de la pandemia, la problemática del sistema de salud en España, que todos las conocen muy bien. Y la primera es que solo en el uso regular del sistema de salud por los españoles se colapsa a la primera. La culpa obviamente no son de los profesionales intermedios y de abajo, los cuales tienen todo nuestro respeto, pero la culpa sí es de aquellos que dirigen la sanidad en España. Y esos, aunque son supuestamente técnicos o personal funcionarial, son la alta directiva, o sea, son puestos neopolíticos o políticos puestos a dedo por los partidos que llevan el gobierno en este caso. Si hubieran hecho su trabajo antes de todo esto, ¿qué significa hacer su trabajo? Hacer políticas de prevención, políticas de movilización de la ciudadanía, investigaciones sobre supuestos casos de enfermedades, de patologías grupales, extensión a nivel nacional como pandemia, etcétera. E incluso hacer un verdadero seguimiento de aquellas enfermedades en lo que se llama salud tropical o salud de exteriores, que creo que le llaman así, para poder hacer un seguimiento de aquellas enfermedades y hacer investigaciones con financiación del Estado a priori. Nada de esto hubo antes de la pandemia. Cuando se dio la pandemia, prácticamente callaron los primeros casos, por un tema que bien merece hablar o bien merece un vídeo hoy y que nosotros desarrollamos en el informe. Un tema que son las preferencias ideológicas y políticas de este gobierno que van en detrimento de las funciones verdaderamente de Estado dentro del sistema constitucional. Para empezar, es un gobierno que desembarca en España para desmontar el sistema constitucional a través de un pretendido sistema constituyente. No nos vamos a extender ahí, pero es la realidad. No saben hacer uso de las instituciones públicas ni les interesa. Lo único que les interesa es la división ideológica de la sociedad. Ahí tenemos el ejemplo del 8 de marzo. 8 de marzo, día emblemático de la mujer, que siempre hemos querido todos los ciudadanos y que de pronto se convierte en procurar una nueva fuerza de choque para el cambio político en España. Algo que es inconcebible. Pero lo fundamental, y a lo que nos vamos a referir aquí, que no es el fondo ideológico de esta cuestión del 8 de marzo, es que el 8 de marzo se permitió, callando el 7, el hecho y el informe de que ya habían decenas de muertos y cientos de contagiados. Cuando llegó el 8 de marzo, un día después de esa triste noticia que callaron, ¿qué sucedió? Lo permitieron. Y en el 8 de marzo hubo miles de contagios de los que hoy por hoy hay cientos de muertos, producidos por aquella fecha. De ahí que siempre hayamos dicho que el principal problema que tenemos ante esta pandemia no es la pandemia en sí, es el gobierno de España. Pero no por esa situación del 8 de marzo, porque aún así voy más lejos. Si hubiera rectificado y hubieran hecho la política sanitaria que se precisa y que no es otra que la que vamos a exponer brevemente ahora, hubiésemos estado todos apoyando al gobierno. Sin embargo, no ha sido así. Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno? Esperar a que esto remita por sí solo. Dejar a la gente confinada en la casa, no hacer prevenciones, no hacer chequeos de prevención, ni mucho menos. Esperar a que esto remita, y cuando un país de la zona, un país adyacente, declare el fin del estado de sitio, ellos hacen lo mismo diciendo de que se ha acabado con la pandemia, pero sabiendo de que no se ha acabado nada. Ahora se han reunido todos hace 2 días, o ayer, hace 2 días, se reunieron en el Congreso para hablar precisamente de la apertura ya, de la normalización ya de la vida económica. Otra cuestión de la que teníamos que hablar, que no podemos extendernos ahora. Sin embargo, desde que se reunieron hasta que salió la noticia, exactamente en 38 horas
hubo en España un incremento de 10.000 nuevos contagios. Más de 10.000 nuevos contagios y más de 1.000 muertos en esas 38 horas. Lo cual nos dice que esta política de confinamiento y de aplausos no nos sirve de nada y están provocando más muerte y es la causa de la mortandad en España. Bueno, no vean vehemencia en mis palabras, pero sí hay indignación. La cuestión es la siguiente. No ha habido nunca en España, en todo el período de la llamada democracia constitucional, un momento que justifique más una moción de censura a un gobierno. Ya sabemos que esto se instrumentalizó ante el gobierno del PP de Mariano Rajoy. No somos dados políticamente a nadie, pero hemos visto un gran fraude en que se ha hecho un golpe de Estado jurídico. Todos no querían a una facción que ganó las elecciones sí o sí y le hicieron una moción de censura. La mayoría de los ciudadanos sabe lo que significa una moción de censura, pero mucha gente no. Una moción de censura es un sujeto jurídico, vamos a llamarle así, para poder quitar del medio, vamos a llamarle también así, a un gobierno si por X o por B actúa en contra de las propias leyes que rigen el sistema político o si actúa en contra de la población o si comete crímenes de Estado o si se vuelve loco y digamos así ya estrafalariamente quiere tirar la bomba atómica. Entonces se articula una moción de censura, se quita a ese señor que a lo mejor el presidente del gobierno puede ser muy loable en un momento dado, pero se vuelve loco y no puede dirigir el país y se pone una moción de censura. Solo para eso es una moción de censura. No es para usarla política ni ideológicamente como la hizo este gobierno que hoy por hoy está en las instituciones gracias a ese asalto jurídico a la gobernación de España. ¿Y cuándo es justificada una moción de censura? Ahora. Mueren los españoles. Estamos muriendo. Y seríamos muy insolidarios y muy hijos de P, no puedo decir otra palabra, si miramos para otro lado, seguimos abriendo la ventana, seguimos aplaudiendo y realmente somos insensibles hasta que la muerte nos toque de cerca, hasta que se nos muera un padre, una madre, un hijo, un hermano. Entonces sí, cambiará mucho o conto, como dicen en Galicia. Entonces sí, entonces querremos hacer algo y entonces veremos quién realmente tiene la culpa. Pues no, señores, conciudadanos, no. Tenemos que ser conscientes de que esto en cualquier momento nos toca a todos y cada vez se está desbordando más. Nuestro principal problema es la moción, es este gobierno. Si este gobierno o un gabinete de urgencia que lo sustituya toma aquellas medidas que empiecen a hacer remitir esta gran hecatombe, entonces sí vamos a aplaudir en las ventanas. Mientras tanto no. Pedimos la dimisión de este gobierno mediante una moción de censura ciudadana. ¿Quién la va a hacer? Obviamente la clase política o la oposición en el Congreso, por desgracia no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La mal llamada derecha, entre comillas, siempre ha sido chantajeada por la izquierda. Son gente muy acomplejada y son gente que a fin de cuentas están midiendo sus actos para una carrera política hacia el Ejecutivo. Todos, ninguno quiere perder ni un solo escaño. Nadie quiere poner en riesgo sus escaños. Sin embargo, si dejaran hacer imagínense una supuesta política ciudadana extraparlamentaria, nos importaría 3 pepinos e impondríamos legalmente la moción de censura para empezar a hacer aquellas medidas que necesitamos. ¿Y cuáles son las medidas que necesitamos? Pues muy sencillo. En este país no se ha dedicado las ingentes riquezas que tiene el Estado propiamente. Tenemos unas dotaciones sanitarias de 3 cuerpos de ejército, tierra, mar y aire, que estoy absolutamente convencido, conociendo a militares españoles, que serían los primeros de dar el paso y estar en la calle, haciendo política,
una actividad sanitaria, no solamente de apoyo, incluso la suya propia en aquellas regiones donde no puedan llegar las instituciones civiles. ¿A qué se refiere esta iniciativa, estas actuaciones que necesitamos? Pues muy sencillo. Tenemos todo un ejército de personal médico que está completamente marginado del sistema oficial de salud. ¿Por qué? Por un problema de control gremial de los espacios públicos. No vamos a ahondar ahí, pero están ahí. Son egresados médicos de todas las especialidades relacionadas directa e indirectamente con la medicina, que no pueden entrar al sistema médico de salud porque los de arriba dicen que tienen que hacer un tal MIR. ¿Vale? Que por cierto, ahora se han dado cuenta que están bien jodidos y están llamando a esos profesionales que ya no están aquí porque casi todos se los ha llevado a Inglaterra. A esa gente habría que llamarla simplemente para trabajar codo con codo en la calle, pero no se les ha llamado. Otra gran fuente humana que podía ayudar mucho son los jubilados. Hay muchos jubilados con capacidad de ayuda, que se les llame. Otra gran fuente humana que podía ayudar mucho son los ciudadanos. Se puede hacer una selección de ciudadanos y dar apoyo. Estar en labores no hallo el término ahora, de inteligencia, de labores de conexión entre las distintas unidades médicas, sean móviles, de campañas o fijas. Se puede hacer uso de grandes parques automovilísticos privados que están en condiciones para transportar elementos médicos de un lado a otro. Se puede movilizar a toda la medicina privada del país, que seguramente, aunque se pueda hacer bajo mandato, seguramente por sí solo ellos estarían muy gustosos. Se puede establecer un control médico en cada entrecalle de las ciudades más populosas, en aquellos centros de educación. Se puede hacer muchas cosas que esta gente no ha hecho ni va a hacer. Bueno, no me voy a extender más sobre qué podemos hacer o no, porque nosotros hemos hecho una propuesta en nuestro informe y hemos visto que la mayoría de la ciudadanía, la mayoría de las agrupaciones, de las asociaciones y plataformas cívicas también han hecho la suya, y muy loable y muy de sentido común. Sin embargo, nada de esto se ha hecho. ¿Qué se está haciendo? Esperando a que esto remita y ya está. Y engañando a la gente. Entonces, ¿qué proponemos? Tenemos un problema en España que todo el mundo conoce, que es de fondo en cuanto a las asociaciones, que es que todo el mundo quiere implementar una determinada acción civil, pero bajo la propia autoría. O sea, quienes han sido los que realmente han promovido pues la asociación tal. Y mucha gente incluso tiene en ello necesidad de notoriedad. Todo ese tipo de lucha, de celos entre nosotros no nos conduce a ningún lado. Hemos visto cómo hay muchas asociaciones y plataformas cívicas que recogen firmas exactamente por lo mismo si se celan unas a otras. Y al final, esa división lo único que hace es fraccionar a la sociedad, que las protestas y en aquello que estamos todos meridianamente de acuerdo, desde el primer al último español, no lleguen al Congreso, y eso lo sabe muy bien el Estado. Mi propuesta es la siguiente. Nosotros estamos recogiendo firmas en nombre de Soberanía Ciudadana por la moción de censura ciudadana al gobierno, pero no queremos personalizarla. Sabemos que hay mucha gente que está muy de acuerdo con nosotros y que ellos pueden también recoger firmas en nombre de su propia plataforma y en nombre de las propias medidas que ellos consideren, que no tienen que ser las nuestras, las que hemos publicado el día 24. Dejamos la conexión de todas maneras por si el link, como le dicen, soy profano de internet, perdón, para si quieren leerlo y tal. La cuestión está en que si estas plataformas recogen, todas las plataformas recogemos firmas por el mismo objeto común, yo ya he preguntado
a dos notarías, a dos notarios amigos, y me han dicho que están muy gustosos de implementar esta medida, pero no tiene que ser la que propongamos nosotros, puede ser cualquier otra notaría. Que diariamente le enviemos las firmas en nombre de cada asociación, y que cuando lleguemos a las 500.000 firmas, en nombre de todas las asociaciones, pero escriturado en nombre genérico de la sociedad española, o de los españoles, o de los ciudadanos, o como se quiera, genéricamente, si quieren pueden aparecer hasta la lista de todas las plataformas que han participado. Presentarlo en el Congreso. Presentamos, en este caso, una iniciativa legislativa popular de moción de censura ipso facto inmediato al gobierno de España. ¿Va a prosperar? Pues claro que no. Pero, ojo, vamos a poner en evidencia a la oposición. Y como la oposición tiene sus propios intereses, alguno de ellos dará el paso y entonces se puede remover precisamente mediante moción de verdad articulada por ellos, remover a la principal causa de la mortandad en España, que es este gobierno, que a nadie le quepa la menor duda.